Y bueno, la pregunta es, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo hizo para alimentar a 5.000 hombres, dice la Biblia, con 5 panes y 2 peces, sin contar las mujeres y los niños, ¿no? 5.000 hombres, dice la Biblia. Y bueno, son esos tipos de preguntas que nos hacemos, y las respuestas están, como digo yo, siempre en la Biblia. Hay que saber buscarlas e interpretarlas. Entonces vamos al Génesis capítulo 1 del 1 al 3. Y en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Tenemos un Dios creador con autoridad de crear cosas. Creó el cielo y la tierra. Y la tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo: que haya luz. Dio una orden ahí: que haya luz. Y hubo luz. Y en Génesis capítulo 1, 11 y 12 dice, dijo: que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semillas y árboles que den frutos. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semillas y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. Entonces aquí estamos viendo de que Él tiene la autoridad, nuestro Dios, de que se produzcan las cosas, la tierra, las plantas, las hierbas. Entonces tenemos un Dios creador, que eso quiero que vayan entendiendo, con autoridad de manejar desde su reino, desde su parte espiritual donde Él está, donde nosotros no podemos llegar todavía, la capacidad de crear cosas acá en la tierra. Y acá en Génesis capítulo 1, 20 seguimos afirmando esto, donde dice así: luego Dios dijo, dijo que produzca el agua toda clase de animales, o sea, los peces, todas las clases de animales que nosotros conocemos, y lo que nos conocemos, porque hay un montón de especies de animales en el mar, que todavía el hombre no termina de descubrir. Y dice también: y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. O sea, ahí reafirmando la capacidad creadora que tiene nuestro Dios. Y entonces usted me dirá: ¿qué tiene que ver la creación con los milagros de Jesús? Sí, tiene mucho que ver, porque no se olviden que Jesús fue concebido a través de un ser humano, la Virgen María, y como toda persona tiene cosas de su madre, en este caso terrenal, pero también de su padre, en este caso celestial. En definitiva, Él era Dios en la tierra. ¿Y qué les venía mostrando yo anteriormente en Génesis 1? La autoridad de creación que tenía Dios. Dios creó a los animales, las plantas, al ser humano y demás, etcétera, etcétera. Lea el Génesis 1 y se va a dar cuenta. Por ende, Cristo tenía esa capacidad, esa autoridad creador ¿de quién? De su Padre Celestial. Entonces, desde ese punto partimos, y allí entendemos por qué Jesús hizo tantos milagros. ¿Sabe qué significa milagro? Es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Y para ir finalizando, le aconsejo que lean San Mateo capítulo 14, del 14 al 21, pero yo me voy a concentrar en el versículo 19, y dice así: y ordenando a la muchedumbre a que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, obvio, ahí estaba su Padre, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y me detengo en donde Él ordenó que se recostaran sobre la hierba. ¿Por qué? Porque si usted se recuesta, ¿cierto? Y se imagina esa cantidad de gente,
recostado, usted puede mirar hacia su costado o arriba, pero realmente no va a ver lo que pasa en su alrededor. ¿Por qué? Porque está recostado. Pienso yo que Jesús sabía muy bien que el ser humano no estaba capacitado para ver semejante milagro de multiplicar de 2 peces tantos peces y de 5 panes tantos panes. ¿Por qué? Porque he visto muchos documentales donde hay científicos que se rompen la cabeza pensando cómo lo hizo. ¿Sabe por qué se rompen la cabeza pensando? Porque ellos no tienen la fe que tiene uno de entender de que él era hijo de Dios y su padre era un Dios creador, como le venía diciendo en Génesis. Entonces él también heredó esa autoridad de crear cosas, de multiplicar cosas, de resucitar muertos, de sanar a enfermos. Entonces por eso el ser humano todavía hasta el día de hoy no está capacitado para entender los milagros de Jesús. ¿Por qué? Por la falta de fe. Por eso pienso que Jesús hizo que la gente se recostara, porque no estaba preparada, ni hoy en día tampoco está preparada para entender semejante milagro de Jesús. Entonces yo entiendo que por eso me hice 1000 veces esas preguntas, cómo Jesús hacía los milagros, y es muy fácil, está en la Biblia, como les dije en un principio, y en la creación, en el Génesis, nos damos cuenta cómo es el Padre, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo fue su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por qué Él podía hacer tantas cosas. Así que, bueno, me despido diciéndole como siempre que hay que leer la Biblia. Usted piense, razone, y bueno, mi hermano, sálvate con Jesucristo, sálvate. Nos vemos, chao.